quiero que consideremos otro encuentro de las personas que tuvieron con Jesús. Se encuentra en Lucas capítulo 7. Había de un buen número de personas presentes en esta ocasión, pero Lucas centra nuestra atención en tres. El primero, por supuesto, es Jesús. Los otros dos procedían de orígenes muy diferentes. Uno era un miembro destacado de la élite religiosa. La otra era una marginada entre su pueblo. Pero a pesar de que vinieron de circunstancias tan diferentes, Jesús ve que ambos necesitan lo que Él podría ofrecerles. Polos opuestos en lo que otros lo veían, pero ambos en el mismo barco desde la perspectiva de Jesús. Y en este contexto, Jesús cuenta una parábola muy breve, pero con un mensaje enorme. Jesús había sido invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Y mientras Jesús estaba comiendo, en medio de la comida, una mujer que era de las que nadie quería tener nada que ver con ella entra y unge los pies de Jesús con un aceite caro. En el momento en que el dueño de casa estaba a punto de decirle a esa mujer malvada, fuera, Jesús dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y es en esa historia que aprendemos verdades que si tú y yo queremos ver a Jesús en el cielo, nunca debemos olvidar. Lo que sucede aquí en Lucas 7 es el punto central del Evangelio. Si quieres ir al cielo, si quieres ser discípulo, si quieres seguir a Cristo, será mejor que sepas y entiendas de qué está hablando Jesús aquí. Ven conmigo a Lucas 7 y veamos las circunstancias y la parábola que Jesús usa para intentar que Simón comprenda una verdad vital sobre el perdón. Vamos a comenzar en el versículo 36. Lucas 7, versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. En medio de todo lo que está pasando, versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La mujer entró. Lamentablemente, a menudo que se confunde a esta mujer con María, la hermana de Marta y Lázaro. María también ungió los pies de Jesús con un aceite caro, y ese evento está registrado en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12. La María en esos capítulos no es esta mujer aquí en Lucas 7. La unción de María en Mateo, Marcos y Lucas es un evento que ocurre en la casa de un leproso, un lugar donde ningún fariseo iría jamás. María no llora, es una escena totalmente diferente, en un lugar diferente, con personas diferentes. Ni siquiera sabemos el nombre de la mujer aquí en Lucas 7. Ella tampoco es María Magdalena. Esa María se presenta más adelante en el Evangelio de Lucas como un personaje completamente nuevo. Esta no es María, la hermana de Marta y Lázaro. Esta no es María Magdalena. No sabemos quién era exactamente. Pero volviendo a nuestra escena aquí en Lucas 7. Era la práctica estándar de la época que cuando un rabino famoso
venía a comer, estaba bien que otras personas, vecinos o conocidos, entraran y se sentaban o se paraban a lo largo de las paredes exteriores y escuchaban la conversación entre este famoso rabino y el dueño de la casa y los demás invitados. Y así entra a esta escena esta mujer. El versículo 37 también dice que ella es pecadora. Imagina el interés de querer ver a Jesús. Ella realmente quiere ver al Señor, ¿no es así? Llegar a ese entorno y a esa situación sabiendo que allí no sería bienvenida. Y aunque decir que ella era un pecadora no significa necesariamente que fuera una prostituta, pero el contexto sugiere que probablemente lo era. Piensa en lo impactante que debe haber sido esa situación. Los invitados están comiendo y hablando, los sirvientes entran y salen mientras atienden las necesidades de todos. Los espectadores escuchan y susurran entre ellos sobre lo que se discute. Y aquí está Jesús, el maestro más famoso que todo el mundo quiere conocer. Y de repente llega esta mujer pecadora. Puedes imaginar que la conversación simplemente desaparece. Todos la miran fijamente. Y aunque aprecio mucho que ella estuviera dispuesta a arriesgarse en una escena pública para venir a ver a Jesús, debes tener cuidado de no limpiarla. Porque Jesús mismo dirá que ella tiene muchos pecados. Ella era exactamente lo que Lucas describe. Era una mujer pecadora. Una mujer con muchos pecados. Y cuando todo se detiene y todos los ojos están fijos en ella, miren lo que sucede en el versículo 38. Versículo 38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Para poder imaginarnos lo que está sucediendo, debemos entender que casi todo el mundo en los tiempos del Nuevo Testamento comía semi-reclinado. Se sostenía con la mano izquierda y comía con la mano derecha. Y la costumbre era que todos estuvieran sentados en una posición reclinada en el suelo, con los pies hacia la pared exterior. Y sería relativamente fácil, ya que ella está en el borde exterior, llegar a los pies de Jesús. Y entonces comienza a ungir los pies de Jesús y está tan abrumada por la emoción que llora. No pienso en el hecho de que no fue invitada ni bienvenida en esa casa. Lo único que piensa es en Jesús y en el tipo de vida que ella había vivido. Ella espera que tal vez Jesús pueda ayudarla a salir de su vida pecaminosa. También tiene este perfume muy caro en un frasco de alabastro y lo vierte sobre los pies de Jesús mientras solloza. Y mientras sus lágrimas caen sobre sus pies, se da cuenta de que no tiene nada con que secarlos, por lo que usa su cabello para secarle los pies. Esta mujer es un desastre.
Está llorando sin vergüenza y su cara está mojada y su cabello cubierto por una mezcla de tierra, perfume y lágrimas saladas. Tenga en cuenta que los fariseos han estado buscando una manera de desacreditar a Jesús. Y ahora Simón tiene una manera de hacerlo. Podemos saber exactamente lo que está pensando en el siguiente verso, versículo 39. Lucas 7, 39 dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón ahora está seguro de que esto prueba exactamente lo que sospechaba desde el principio, que Jesús es un fraude. Simón piensa que ningún hombre de Dios dejaría que una mujer así lo tocara. Los fariseos creían que estar bien con Dios implicaba separarse de cualquiera que no fuera tan justo como ellos creían. Eso es lo que significa la palabra fariseo. Hacer retroceder y alejarse o separarse de este tipo de escombros humanos. Pero Jesús está en su mejor momento ahora mismo. Cuando la gente se vuelve arrogante, cuando cree que sabe todo sobre todo, y cuando la gente empiece a aplicar sus nociones preconcebidas a Jesús y que Él debería hacer o decir, es cuando Jesús siempre está en su mejor momento. Leamos qué lo sucede a continuación. Versículo 40. Versículo 40 dice, entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y ahora llegamos a nuestra parábola. Una parábola de solo 2 versículos. Una parábola que Jesús usa para decirle a Simón, yo sé todo acerca de esta mujer y yo sé todo acerca de ti. Estás tan preocupado en que no soy profeta. Déjame mostrarte que soy más que un profeta. Voy a mostrarte que conozco tu propio corazón. Y vamos a la parábola ahora. Versículos 41 y 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Muy breve, pero directo al grano. Un denario era típicamente un salario de un día para un trabajador promedio, y si debía 500 denarios, sería aproximadamente 1 año y medio de salario. Pienso en eso. Pienso en cuánto sería para ti 1 año y medio de tu salario. El otro hombre en el parábola debe poco menos de 2 meses de salario. Luego, Jesús termina esta breve parábola, como lo hace a menudo, con una pregunta. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Probablemente Simón no esté seguro de hacia dónde se dirige Jesús con esta parábola. Por eso el versículo 43 dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Pero Jesús no se detiene simplemente y espera que Simón entienda el punto. Inmediatamente se mueve para asegurarse de que todos en esa sala comprenden el punto. Versículo 44. Jesús dijo, ha vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves una mujer? Me encanta esa pregunta. ¿Te imaginas por un momento que nadie la haya visto? Oh, la mujer malvada que está a tus pies llorando, ¿te refieres a ella? Todos lo podían ver. Pero Jesús le dice a Simón, ¿realmente la ves? Sí, Simón vio un problema, mientras Jesús vio una persona. Simón vio una molestia, mientras que Jesús vio una necesidad. Simón vio a alguien a quien evitar, mientras que Jesús vio a alguien a quien ayudar. Simón vio en ella su debilidad, mientras que Jesús vio su fe. Y Jesús le dice a Simón, el problema contigo, Simón, es que la has descartado por considerarla indigna de tu reconocimiento y tu hospitalidad. Y realmente Simón había hecho lo mismo con Jesús. Vamos a Lucas versículo 7, versículo 44. 44 dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. La hospitalidad de la época exigía que cuando extraños entraran a tu casa, las cosas que Jesús enumera aquí fueran exactamente el tipo de cosas que tienes que hacer. Había que lavar los pies sucios de la gente. Había que darles un beso de saludo. Había que cuidarlos. Esas son las cosas que haría cualquier buen anfitrión. Y lo que Dios dice es, Simón, tu recepción de mí aquí ha sido fría y rígida y ha carecido de verdadera hospitalidad. Pero esta mujer ha hecho todas las cosas que tú no pudiste hacer. Y si te preguntas a dónde fue la parábola a partir de aquí, Jesús ahora lo une todo en el siguiente versículo, versículo 47. Versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Now, por favor, no pienses ni por un momento que Jesús está diciendo que tu amor por Dios puede sumarse y usarlo para comprar el perdón. Dios, hoy te demostré que te amo. Fui a los servicios religiosos esta semana, así que eso debería cubrir algunos de mis pecados. Eso no es en absoluto lo que Jesús está diciendo. Pero ciertamente está diciendo que la mujer malvada es la persona a la cual se le perdonaron 500 denarios. Y por eso está haciendo lo que está haciendo. Pero más concretamente, ella era consciente de sus pecados. Sabía que era una pecadora y que necesitaba perdón. Cuando se acercó a Jesús, llegó con el conocimiento de que Jesús era el único
que podía perdonarla de sus pecados. Y Jesús podía liberarla de su gran deuda de Dios. Y en el versículo 48, ella escucha esta gran declaración. Y a ella le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y aunque esta declaración llamó la atención de los otros invitados, probablemente todavía no entendieron el significado de lo que Jesús estaba diciendo. El versículo 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Los demás invitados sabían que la autoridad a perdonar los pecados reside solo en Dios. Y también entendieron que Jesús estaba extendiendo el perdón. Pero ahora mismo, en este punto del ministerio de Jesús, el enfoque de Lucas no estaba tanto en quién era Jesús. El enfoque de esta parábola estaba en lo que Jesús podía ofrecer. Y en el versículo 50 dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me gustaría saber más sobre cómo fue el resto de esa cena. ¿A ti no? ¿Qué estaba pensando Simón después de esa parábola? ¿Cómo se veía Simón a sí mismo? Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, no nos cuenta todo sobre la reacción de Simón después de la parábola, porque podría ser que lo que Dios quiere que pensemos es, ¿dónde estamos tú y yo en ese comedor? En esta breve parábola, Jesús enseña algunas enormemente importantes verdades. En primer lugar, vemos que cuando somos perdonados, cuando realmente entendemos que hemos sido perdonados, eso siempre significará amor verdadero a cambio. Y cuando recibas un gran perdón, estás profundamente agradecido. De eso se trata esta parábola. Entonces Simón, ¿quién lo amará más? ¿Quién será el más agradecido? ¿Quién devolverá un gran amor? ¿Cómo se sintieron esos deudores cuando fueron liberados de esa deuda? ¿Cómo se sintió esta mujer al ser liberada de la culpa de su pecado? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo me siente? ¿Cómo nos sentimos a ser liberados de la deuda de nuestro pecado? No puedes recibir un regalo así y no sentirte abrumado por él. No puedes ser liberado del peso aplastante de tu pecado sin querer correr hacia Jesús y decirle gracias, 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 muchísimas gracias. Esa gratitud nunca terminará. De hecho, cuanto más llegas a saber acerca del pecado y cuanto más te das cuenta de lo impotente que estabas en el pecado, de lo perdido que estabas en tu pecado, más agradecido estás. Cuanto más sepas sobre lo terrible del pecado y cuánto le tomó a Jesús venir y perdonar nuestros pecados, cuando realmente entiendes que Jesús es tu sacrificio expiatorio, Jesús es el Cordero de Dios que quitó tus pecados, más quieres decir, Jesús, tú lo hiciste. Jesús, yo no sería nada sin ti. Jesús, tú me salvaste.
Y el regalo de Jesús se vuelve más hermosa y sorprendente a medida que motiva a aquellos de nosotros que hemos sido perdonados a amar más a Dios cada día. A veces me pregunto acerca de los cristianos débiles, aquellos que viven como quieren, que no parecen estar tan interesados en servir a Jesús, que no parecen preocuparse por su discipulado, no parecen tener pasión por servir al Señor Jesucristo que los perdonó. Y me pregunto, ¿no entienden lo que es perdonar? ¿No entienden lo que es recibir ese tipo de perdón real? Pero tal vez ese no sea el problema. Quizás el problema es que a veces somos como Simón. No parecía entender que el perdón en realidad solo viene en una medida. Esta parábola nos enseña que en realidad solo existe una clase del perdón, un gran perdón. Algunas personas leen esta parábola y lo que deciden es, ¿por qué fui criado en un hogar religioso? ¿Por qué fui criado por padres buenos y piadosos que nunca me dejaron salir y cometer todo tipo de pecados salvajes y locos? Y supongo que nunca voy a amar al Señor tanto como aquel que necesita ser perdonado de mucho. No necesito tanto perdón como aquellas personas que estaban en el mundo y que eran realmente malas. Hay algunas que pueden verse tentados a pensar que esa es la implicación de esta parábola. A esta mujer malvada se le han perdonado tantas cosas que ella va a amar mucho. Y las personas que estaban realmente involucradas en un estilo de la vida mundano han pagado una cuenta muy grande. Y el Señor les perdonó todas sus deudas. Bueno, realmente pueden apreciar el perdón. Yo, por otro lado, ¿qué pude hacer? Supongo que yo también tengo una cuenta, pero probablemente sean solo unos cuantos 50 denarios. Es bastante difícil emocionarse por el perdón de 50 denarios. Si está pensando esto, bienvenido al mundo de Simón. Eso es exactamente lo que estaba pensando Simón. Y eso es exactamente lo que Jesús expone como absolutamente incorrecto. Mire el versículo 42 otra vez. Aquí hay una frase que no podemos permitirnos pasar por alto. Una frase extremadamente importante en la parábola. Y no teniendo ellos con qué pagar. Por favor, subraye eso en su Biblia. Ningún deudor podría pagar. No es que uno de ellos tuviera esta pequeña deuda y la tuviera en el bolsillo. Oye, puedo cubrir eso, no hay problema. Déjame ocuparme de eso ahora mismo. No. Ambos no tenían nada con qué pagar. Cuando no puedes pagar, no importa si no puedes pagar 50, 500 o 5 millones. No puedes pagar. Déjame preguntarte, ¿has pecado alguna vez? Entonces, tú eres un pecador. Estás en deuda con Dios y tú no puedes pagar esa deuda. Dios nos dio a cada uno de nosotros una alma inmortal y perfecta, absolutamente limpia, absolutamente pura
y absolutamente libre de pecado. Cada uno de nosotros que somos adultos responsables, debemos admitir honestamente que hemos ensuciado nuestras almas. Hemos contaminado nuestras almas con nuestro pecado. ¿Cómo vamos a presentarnos ante Dios en el día de juicio y presentarle una alma perfectamente pura y limpia del pecado? ¿Tienes uno de este? Por nosotros mismos, aparte de Jesús, no podemos. La justicia absoluta y perfecta de Dios exige que se pague el precio por nuestro pecado. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Aparte de la muerte que Jesús estuvo dispuesto a pagar, no tenemos nada con que pagar la deuda de nuestros pecados para poder vivir con Dios en el cielo. Y eso es lo que Simón no entendió. Simón estaba pensando, esa mujer a los pies de Jesús es una pecadora. Lo que Simón necesitaba pensar era, yo también soy pecador. Porque en esta parábola Jesús deja claro que todos estamos en deuda con Dios y que ninguno de nosotros puede pagar. Versículo 42 otra vez. Y no teniendo ellos con qué pagar. Jesús está diciendo en esta parábola que todo hombre y mujer está espiritualmente en bancarrota. Eso significa que el precio de nuestro perdón es el mismo para todos. La justicia de Dios exigió la muerte de su Hijo perfecto para perdonar incluso un pecado o todos los pecados. Sin Jesús, todos estamos perdidos aquí. Y ninguno de nosotros puede pagar. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Todos estamos espiritualmente en bancarrota. Y el fariseo de clase alta tenía el mismo problema que la prostituta de clase baja. Al parecer, Simón no tenía la menor comprensión de esto. Y él es un buen representante de miles de pecadores religiosos que han vivido y muerto desde entonces, pensando que le deben muy poco a Dios. Y estoy convencido de que esta es la razón por la que muchos cristianos no arden en el Señor. Se imaginan que Jesús no tuvo que hacer mucho por nosotros. Son Simones, rodeados por un mundo de mujeres malvadas y miran por encima del hombro sus largas narizas moralistas, mientras piensan, bueno, me alegro de que Jesús viniera y muriera por todos ellos, porque esas personas son tan malvadas. Y fue necesario que Jesús viniera y diera su vida en la cruz. Me alegra que Jesús haya hecho algo tan grande por ellos, pero yo no soy tan malo como ellos. No necesitaba que me pagaran un precio tan alto por los pocos pecados que tengo. Despierta, Simón, y entiende el versículo 42. No teniendo ellos con qué pagar. No te preocupes por los demás, ni por la deuda que hayan acumulado. Simón, tú debes pensar en estar frente a un Dios santo y justo, completamente en bancarrota. En cuanto a tu situación espiritual, tú no eres diferente de esta mujer, Simón.
Tú eres el mismo. Tú no puedes pagar, ella no puede pagar. Ambos son pecadores y ambos necesitan el único tipo de perdón que existe, un gran perdón. Por supuesto, este encuentro con Jesús nos muestra que a veces los Simones de este mundo no entienden eso. Y por eso no buscan al único tipo de perdón que Dios ofrece. Por ciertamente nada excluye a Dios como la autosuficiencia. Hay muchas personas que necesitan entender que la condición para ser perdonados es darse cuenta de que estamos arruinados y en bancarrota. Este encuentro entre Simón, la mujer pecadora, y Jesús debería decirnos hoy que ya sea que seamos un consumado asistente a la iglesia o un consumado pecador, ninguno de nosotros puede pagar nuestra deuda con Dios. Pero la buena noticia del mensaje del Evangelio es que nadie está fuera del alcance de la gracia y la misericordia de Dios. Nadie ha pecado tanto que Dios no puede perdonarlo. Nadie está más allá del perdón de Dios, excepto la persona que está segura de que no necesita tal cosa. Mientras pretenda ser tan justo, mientras me diga a mí mismo que no soy como esa mujer malvada, mientras sea como Simón, ciertamente estoy perdido. Nada podría ser más desastroso que recibir el mejor regalo de todos los tiempos, rechazarlo y decir, no, gracias, realmente no necesito eso mucho. Para ser una parábola tan corta, seguro que dice mucho. ¿No es así? Y la pregunta esta mañana no es, ¿qué pensamos de esa mujer pecadora? Y la pregunta ni siquiera es, ¿qué pensamos de ese fariseo Simón? La pregunta es, ¿qué piensa Dios de mí, un pecador? ¿Y cuándo haré lo que tengo que hacer para aceptar el gran perdón de Dios? Hermanos, gracias por su atención.